Buenos días y bienvenidos al Magazín de Amigos. Bienvenidos a la programación de Radio Solidaria en este miércoles 3 de noviembre 2021. Ya son las 8, son las 7 en las Islas Canarias. Para este miércoles, un nuevo frente que pasará del noroeste al suroeste pone hoy a Asturias, Cantabria, País Vasco, Cataluña y Andalucía en aviso por precipitaciones fuertes y viento y fenómenos costeros, según informa la Agencia Estatal de Meteorología. Se va a registrar un aumento de la nubosidad con chubascos acompañados de tormentas en Galicia, en el Cantábrico, en Pirineos occidentales, y van a ser más abundantes y acompañados de tormentas en el litoral cantábrico, donde es probable que sean localmente fuertes y persistentes. Brevemente, esta es la previsión del tiempo para este miércoles. En unos minutos escucharemos a Sofía Negrín de una manera más amplia. Nos va a compartir el parte meteorológico para este día y para los próximos. Pero ya vamos tomando precauciones. Hay que ser sinceros, ayer hacía mucho frío, bajaron mucho las temperaturas, sobre todo las máximas. Las mínimas, pues oye, siempre se están manteniendo en esta época del año. Pero las máximas bajaron bruscamente. Hacía ambiente invernal. Y además a esto hay que acompañarle las lluvias, pues a lo mejor los días son inestables y también son días que a muchos no nos gustan. Porque puede llover, pero al menos no hace tanto frío. El problema es cuando llueve, hace frío y a esto se le suma el viento. Si vas a coger tu vehículo, mucha precaución en las carreteras. También en unos minutos estaremos con las noticias de última hora a través de los periódicos nacionales. Estaremos con los deportes, hablando de Liga de Campeones. Y también estaremos escuchando reflexiones. La primera de ellas la va a presentar Carlos Reich en unos minutos en la sección Vitaminas para el Alma. Espacio que podrás encontrar en la página web de Radio Solidaria. Espacio que te presentamos en iVoox y también en Spotify. Todo esto y lo mejor en música cristiana te van a acompañar en esta primera hora de Amigos. Magazine que empieza a las 8 de la mañana, termina a las 2 del mediodía, son 6 horas. Y son 6 horas que deseamos que no te aburran. 6 horas donde vamos a bendecirte. No entretenerte, bendecirte. No desconectes, no te vayas. En unos minutos volvemos contigo. Solo hay un sueño, solo una canción. Gente, mucha gente, desesperación. Buscan cariño, buscan pasión. Parece que lo encuentran, pero se olvidan que van en el tren de la ilusión. Pero se olvidan que van en el tren de la ilusión. Suben y bajan, ríen y lloran. Pero hay una verdad, aquí y ahora. La ilusión es su última estación. La ilusión es su última estación. Y llega el tren y allí no hay nada. Oh, yeah. Dices lo he logrado, el sueño se ha cumplido. Y sin esperarlo, te pasan la cuenta. Y ahogado en tu desesperación, puedes aún elegir la canción del Salvador. Ya llegó para ti, para ti. Ya llegó para ti, para ti.
Hoy es tu tiempo, hoy, solo hoy, lo puedes tener. Hoy es el día, hoy es tu tiempo, hoy, solo hoy, lo puedes tener. Hoy es el día, hoy es tu tiempo, hoy, solo hoy, lo puedes tener. Ahora puedes ser solidario y cuidar el medio ambiente. Deja tus tapones de plástico en cualquiera de las iglesias Cuerpo de Cristo en Madrid, oficinas o rastros de remar, para beneficio de los comedores sociales y ayudar con el reciclaje. Contáctanos en el 918-788-719 o mándanos un mensaje por WhatsApp al 680-558-249. Radio Solidaria, la radio que edifica. Somos la radio que te acompaña en las 24 horas del día con un mensaje de vida, un mensaje diferente, compartiendo las buenas nuevas de Jesús, dándote buenas noticias. Aunque el mundo últimamente solo presenta malas noticias, tú enciendes el televisor y ya te asombras lo que puedes encontrarte, ¿verdad? ¿Para qué mencionarlo? En unos minutos lo haremos en el espacio de noticias, pero te levantas, enciendes el televisor y ves las noticias y uno se asusta, se espanta, ¿verdad? Uno no sabe lo que se va a encontrar en este día. Hay muchas personas que se levantan, pero hay otras que no se acuestan, no llegan a fin de día. Qué bueno que nosotros podamos presentar el día al Señor, que Él tome el control de la entrada, de la salida, de lo que vayamos a hacer. En Él estamos seguros, protegidos. Qué bueno poner nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestros matrimonios, nuestras relaciones, nuestro ministerio en sus manos. Como hacía David. Antes de ir a la guerra, le consultaba. Aunque David tuvo también momentos duros, difíciles, David falló, pero aún así tenía una relación personal con el Señor. Es curioso que cuando no consultaba a Dios las cosas le iban mal. Empezaba su personalidad, su humanismo, su orgullo a florecer y mira las consecuencias. Pero cuando consultaba, el Señor traía victoria a su vida. Bonita lección para esta mañana, consultar a Dios, consultar también a nuestros superiores, a nuestros líderes, a nuestros pastores, consultarles, pedir consejo. Este es uno de los mensajes que Miguel Díez en la clase de discipulado la semana pasada nos compartía. Ser buenos consejeros. ¿Qué consejo estás dando a tus familiares, a tus compañeros de trabajo? ¿Es un buen consejo o es un mal consejo? Ser buenos consejeros. Si quieres escuchar esta pequeña reflexión que nos presentó Miguel Díez en la Escuela de Discipulado, te invito a que lo puedas hacer en iVoox. Hoy estará disponible para ti. Búscanos a través de Radio Solidaria. Podrás escuchar, comentar, compartir este podcast. Además, te damos la opción, si tienes la plataforma de iVoox de escritorio para tu ordenador, te damos la opción de descargarlo. Gratuitamente, no hay que pagar. Si tienes un ordenador, buscas www.ivox.com. En el buscador, ya dentro de la plataforma, de la aplicación, buscas Radio Solidaria, suscríbete, te llegarán todas las notificaciones que subamos a la plataforma, y en la sección Iglesia Cuerpo de Cristo podrás encontrar estos mensajes. Ramón Ubillos, Miguel Díez, Javier Jiménez, varios pastores de la Iglesia Cuerpo de Cristo nos comparten la palabra y están a tu alcance. Búscanos iVoox a través de Iglesia Cuerpo de Cristo y suscríbete, así de fácil.
Carlos Reich, en menos de 5 minutos estará con nosotros para presentarnos su espacio de reflexión, Vitaminas para el alma. Una piedra en el zapato. Ese es el título de la reflexión. Incómodo, ¿verdad? Cuando se te mete una piedra en el zapato, ¿eh? ¡Oh, cómo duele! Rápidamente uno se quita el calzado y saca esa piedra y la tira lejos y dice, espero que otra vez no entre en mi zapato. Oye, pero a lo mejor entra en el zapato de otro, ¿o no? Gamaliel presenta Vive en Libertad. Estás en Amigos. Este es el magazine que te ofrece Radio Solidaria de lunes a viernes, de 8 a 2 del mediodía. Hasta las 2 contigo, ya sabes, 6 horitas. ¿Nos acompañas? Disfrazando sus ideas, día a día eres presa de las cosas que nos muestra. Actúas como oveja caminando al matadero, cegado por la idea de seguir lo verdadero. Víctima de la sociedad, no serás, tú decides cambiar. Solo dale tu fe y vive en libertad. Siendo esclavo de él, más libre serás. La corriente de este mundo se desborda como un río, llevando entre sus olas la inocencia de tu respiras, ya no es puro, es inmundo. Hoy lo bueno ya es malo y lo malo ya es bueno. Víctima de la sociedad, lo serás. Tú decides cambiar. Tú decides cambiar. Ya una oveja más, prisionero de tu libertad. Corre a donde está la paz, Cristo Jesús te abrazará. Los que confunden más los atajos de la sociedad, atrévete a creerle a Dios, es tu evidente libertad. Víctima, lo serás, decides cambiar.
Radio Solidaria, una radio comprometida. ¿Te ha tocado alguna vez lidiar con gente difícil? En la vida muchas veces nos toca tratar con gente que pueden resultar, como se dice en algunos sitios, como la piedra en el zapato, o como un aguijón, o de distintas maneras. También se puso de moda dentro del mundo cristiano y no cristiano también una frase que dice gente tóxica, para denominar a aquella gente que es, por sus características, es negativa y lo que produce en cada uno de nosotros es un efecto negativo. Pero en este caso no te quiero hablar de la gente tóxica, la gente difícil que sea tóxica, sino te quiero hablar de aquella gente que es difícil, pero que no es tóxica, sino que tiene un cometido de parte de Dios para nuestras vidas. En Proverbios 23, 17 dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Cuando habla de hierro con hierro se aguza, podemos tomar la imagen de cuando un carnicero utiliza un elemento que se llama chaira para afilar su cuchillo, y lo vemos como mueve su mano diestra con el cuchillo y lo pone de un lado y del otro de filo sobre ese elemento que es de hierro en algunos casos magnetizado, y que lo que procuran es darle vida al filo que de tanto cortar se va mellando, se va volviendo más romo. Así en nuestras vidas hay personas que nos resultan difíciles, pero que muchas veces son puestas por Dios para moldear nuestro carácter, nuestro temperamento, que son puestas por Dios al lado nuestro para corregir nuestras vidas, que son puestas por Dios para sacar lo mejor de nuestras vidas. Yo sé que muchas veces es difícil y la tendencia que tenemos los seres humanos es que cuando una persona nos dice no, es querer saltarnos y sacarlo de nuestra vida. De hecho, los seres humanos somos expertos en querer borrar de nuestra vida o hacer a un lado de nuestro camino aquellas personas que por sus capacidades pueden llegar a entorpecer en nuestras decisiones, porque muchas veces no nos damos cuenta que nuestras decisiones pueden ser negativas o no pueden ser las mejores. Y estas personas están puestas por Dios precisamente para eso, para decirnos lo que no nos gusta que nos digan, para aconsejarnos lo que no nos gustan que nos aconsejen, y para poner el dedo en la llaga en aquellas cosas que nosotros no quisiéramos que pongan el dedo en la llaga. Por eso quise en esta oportunidad salvaguardar y hacer una diferencia entre la gente que es verdaderamente tóxica y aquellas que son puestas por Dios para sacarle filo a nuestra vida, para que nosotros podamos avanzar, podamos mejorar, podamos prosperar, podamos, ¿cómo puedo decirte? Podamos crecer y desarrollarnos mejor y en muchos casos no equivocarnos tanto. Para eso está este tipo de gente. Vuelvo a repetir, no es gente tóxica, pero es gente con un grado de visión, un grado de sabiduría, y hasta algunos sin mucho, porque si Dios pudo hablarle a un profeta con una burra, ¿cuánto más nos podrá hablar Dios a través del prójimo, a través de un hombre, de una mujer que está al lado nuestro y que nosotros consideramos que es esa piedra en el zapato? Qué difícil que es. ¿Cuánto cuesta soportarlo? ¿Por qué no me deshago de ella? Y quiero decirte, piénsalo. Si en vez de pasar de esa persona, aprendes lo que tendrías que aprender. Si en vez de protestar por esa persona o pretender quitártela del medio con alguna situación, ¿no será que esa persona es un enviado de Dios para moldear tu vida,
para que no cometas los errores que solías cometer, las imprudencias que solías hacer, tomar decisiones equivocadas como solías tomar. Por eso, el día de hoy lo que quiero es que meditemos. Esa persona que es difícil, ¿es tóxica? Si es tóxica y verdaderamente es tóxica, otro día hablaremos de eso. Pero si no es tóxica, ¿no será que es puesta por Dios con algún motivo, con algún objetivo bueno de parte de Dios para nuestras vidas? Medítalo. Vitaminas para el alma con Carlos Reich, todos los miércoles, aquí en directo, en Amigos. En unos minutos lo publicamos en iVoox y también en nuestra página web de Radio Solidaria. Un saludo para la audiencia que se conecta a este programa. Buenos días también a los que estáis ahora mismo disfrutando de Radio Solidaria a través de la radio, en vuestro coche, en vuestra casa, en tu lugar de trabajo. Un saludo también para los que os conectáis a la aplicación RTV Solidaria. Si no te has descargado la aplicación, ahora mismo lo puedes hacer. Aplicación disponible para Android, aplicación disponible para iPhone. Buscas RTV Solidaria, descárgatela y te puedes conectar a este programa y te puedes conectar a toda la programación de Radio Solidaria. Hoy en día es importante estar siempre conectado. Por eso, descárgate nuestra aplicación totalmente gratuita RTV Solidaria y no te pierdas ninguno de nuestros programas. Solamente busca en tu teléfono RTV Solidaria y tendrás todo a tu alcance de una manera mucho más fácil y cómoda. Ilusionado, me tienes atrapado, cantándome de amor. Tu voz como la brisa que sopla y me da vida, me vuelve a enamorar otra vez. Mi luna y mi soñar, mi sol, mi despertar, mi aire y mi paisaje al caminar, mi rima y mi canción, de mi corazón, perfume fresco en mí. Así es tu amor, amor que me dio la vida, amor que sanó mi herida, amor que me amó antes que te amara yo. Así es tu amor, que me atrajo con sus cuerdas, me vio antes que yo naciera, me cubrió con su gracia y con su perdón. Así es tu amor, así es tu amor. Enamorado, vivo solo pensando en el día en que te conocí, tan lejos de tu rostro, perdido en este mundo, muriendo cada día yo sin ti. Pero vi tu mirar y al amanecer, en tus ojos y volví a nacer. Me abrazo a tu cruz, no me soltaré, por siempre cantaré. Así es tu amor, amor que me dio la vida, amor que sanó mi herida, amor que me amó antes que te amara yo. Así es tu amor, que me atrajo con sus cuerdas, me vio antes que yo naciera, me cubrió con su gracia y su perdón. Así es tu amor, así es tu amor. Me has prometido el mar, tú me bendecirás, pero yo anhelo más tu palpitar. Lo que soñó mi ser, estar ante tus pies, amándote así.
es tu amor, amor que me dio la vida, amor que sanó mi herida, amor que me amó antes que te amara yo. Así es tu amor, que me atrapó con sus cuerdas, me vio antes que yo naciera, me cubrió con su gracia y con su perdón. Así es tu amor, así es tu amor. Es esa brisa que sopla y me da vida, me vuelve a enamorar otra vez. Remar extiende su obra a 72 países de los 5 continentes. Este año hemos abierto nuevos comedores infantiles en Bolivia y Filipinas. Hemos puesto en marcha un programa para operar en España a niños de Burkina Faso sin esperanzas en su país. Aportamos alimentos a cárceles de varios países en África, Asia y Latinoamérica. Mantenemos casas de acogida en todo el mundo para niños, familias y todo tipo de necesitados. Pero también estamos en tu ciudad, en tu barrio. Atender al necesitado es un labor gratificante y necesita de ti. No importa cuánto tiempo puedas dedicar, ni tu edad, formación o condición. Programa de voluntariado Remar. Ayudar también está en tus manos. remar.org 902 444 117. I am God's miracle in the making. Ramón Ovillos presenta su nuevo libro De Adán a Jesús, un libro de estudio imprescindible para conocer y entender los tiempos bíblicos pasados, presentes y futuros. Lo encuentras en librerialosolivos.com. ¿Estás cansado de regalar siempre lo mismo? Uy, unos calcetines de nuevo. Justo lo que quería. Es tiempo de regalar algo original y diferente. Entra en visualprint.es y encuentra algo original, auténtico y personalizado. Camisetas, tazas, gorras, sudaderas y mucho más. Llámanos al 600-402-742 o visítanos en visualprint.es. Visualprint. Si lo imaginas, lo hacemos realidad. Vicente tiene 3 años. Vive en Cuenca y de mayor quiere ser bombero. Leila tiene 2 hermanos, Jaime y José, y sus padres los abandonaron cuando eran muy pequeños. Isabela, con problemas de vista, pero con amor y esperanza, quiere ayudar a otros. Sara es de Mozambique y no puede caminar. Tú también puedes ser parte de su futuro. Visítanos pan.remar.org. Nada para ti, esperanza y ayuda para ellos. Solidaridad, cultura, valores y principios cristianos, cine, noticias, deportes y mucho más en Radio Solidaria. Si la escuchas, te enriqueces. Sin publicidad ni subvenciones. Si colaboras con 10 euros al mes, seguiremos lanzando vida y siendo mensajeros de esperanza. Llama al 607-824-824. La Iglesia Cuerpo de Cristo en Alicante te invita a sus campañas evangelísticas. Serán los días 12 y 13 de noviembre a las 6:30 de la tarde en el Paseo Marítimo de la Concha. Contaremos con la participación de Miguel Díez en la predicación de la palabra. No te pierdas este tiempo de bendición. Muy buenas tardes. No. Se corta. Otra vez no. Tranquilo. Tengo la aplicación de Radio Solidaria, así no nos perderemos nada. Si quieres estar siempre conectado y tener todo nuestro contenido, descárgate la app gratuita de RTV Solidaria y disfruta de nuestra programación a la carta. Comparte Radio Solidaria.
Noticias en Radio Solidaria. Buenos días y bienvenidos a este espacio de noticias. Vienen a través de kiosco.net. En esta página web podrás encontrar estos periódicos nacionales, pero también podrás encontrar los periódicos que tienes en tu país. Si eres de Ecuador, por ejemplo, en kiosco.net puedes encontrar los periódicos de Ecuador. Si eres, por ejemplo, de Suiza, también tienes los periódicos de Suiza en kiosco.net. Vamos a empezar con el periódico El País. Escrivá quiere que se cotice más para blindar las pensiones. La Seguridad Social propone un alza de medio punto a repartir entre trabajadores y empresarios para rellenar la hucha durante 10 años. Este es el primer titular del periódico El País. En tendencia, Google deberá informar de cambios en su algoritmo. En deportes, el Barça salva sus opciones con una victoria en Kiev, complicaciones para el Sevilla y el Villarreal mirando a los octavos de final. Son los 3 equipos españoles que abrieron la jornada número 4 en la Liga de Campeones. Victorias, pero también derrotas. Hoy la previa del Real Madrid y el Shakhtar Donetsk y el partidazo Liverpool-Atlético de Madrid. Por otra parte, el Partido Socialista ataca a Arnaldo pero avala su elección para el Constitucional. 6 grupos del Congreso dan plantón al votarse los nombramientos. Conferencia contra la crisis climática. Primer avance en Glasgow. 103 países se comprometen a emitir menos metano. Estados Unidos y la Unión Europea promueven un pacto. Sin China ni Rusia, quieren frenar el calentamiento. Por último, el paso al frente de las mujeres saudíes. La incorporación al empleo y a la vida pública halla resistencias. Estos son algunos de los titulares que podemos encontrarnos con el periódico El País. Si quieres más información, elpaís.com. Pasamos ahora al periódico El Mundo, que por cierto nos ofrece la misma imagen que el periódico El País. Doñana cuarteada, así lo presenta el periódico. Pie de foto con esta imagen. Vemos como un pequeño bote en medio de un campo. Ese campo está troceado, la hierba levantada y ese es el pie de foto, Doñana cuarteada. Estos son los titulares del periódico El Mundo. Escrivá planta subir la cotización 10 años para pagar las pensiones. El ministro de Seguridad Social pretende que los trabajadores asuman 0,5 puntos adicionales. La propuesta, trasladada ayer a sindicatos y a patronal, quiere garantizar las prestaciones. Dice que trabajará a partir del 15 de noviembre para introducir la medida con o sin acuerdo. Imagen también del periódico para la reforma laboral que se dilata por la indefinición de Sánchez. Vemos a las 2 ministras, o mejor dicho, a las 2 presidentas. Hay un cara a cara, ahí parece que hay tensión. Una mira a la otra. Imagen del periódico El Mundo. También hay una imagen en miniatura para Ansu Fati, jugador del Fútbol Club Barcelona. Un gol de Ansu Fati ante el Dinamo de Kiev mantiene al Barcelona con opciones de clasificarse. En unos minutos estaremos con la información deportiva. Estaremos resumiendo este partido y también el partido del Villarreal y el Sevilla. A nivel internacional, Biden llega al aniversario de su victoria en caída libre. Apenas alcanza el 43% de popularidad al haber perdido la imagen de eficacia que tenía. Bueno, la imagen que ofrecen de Biden últimamente es la de dormir. Lo hemos visto en esa cumbre climática en Glasgow, echándose una buena siesta y cómo venían a hablar con él para no ser muy brusco y darle, oye, despierta que te duermes. No, fueron a hablar de una manera suave, pero nos imaginamos que el que fue a hablar con él estaba diciendo te estás quedando dormido y hay una cámara que te está grabando. Biden, protagonista. También los republicanos en Virginia. Hay elecciones en este lugar y la cosa se pone de cara para los republicanos.
un bastión para los demócratas desde el año 2009. Aquí en España, Casado da vía libre a García Egea en su pugna con Ayuso. Partido Socialista y Partido Popular se quedan solos en la defensa de sus propios candidatos al Constitucional. Y por último, la vuelta a prisión del asesino de Alex solo quiere ver al cura. Imagen titular que nos ofrece este periódico. Para más información, elmundo.es. Pasamos al periódico La Razón, que nos ofrece la imagen de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que atiende a los periodistas en el Senado. Moncloa sobre Díaz. Tendrá que ceder en la reforma laboral. Sánchez quiere un pacto que conjugue a los intereses de los empresarios y sus socios. El gobierno sigue enredado en las contradicciones entre Partido Socialista y Podemos. Ayuso recrimina 55 gestoras locales a Génova. El equipo de Almeida se pone al lado de la Dirección Nacional contra la presidenta. La crisis de microchips golpea con dureza al sector del automóvil, puede provocar deslocalizaciones, ERTES y ERES. Por último, en deportes, Ansu Fati mantiene vivo al Barcelona en Kiev. Si quieres más información de estos titulares, larazón.es. De las emisiones a las emociones. Karina Sainz nos presenta esta opinión a través del periódico El ABC, que es el periódico que os presentamos ahora. Imagen para el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. Imagen también para Isabel Díaz Ayuso, ayer en la sede de la comunidad. Génova lanza a Almeida contra Ayuso para frenar su ascenso. La crisis entre Casado y la presidenta madrileña por el liderazgo en la comunidad aboca unas primarias abiertas con el alcalde de rival. Sinceridad. Ahora mismo el Partido Popular es lo que es gracias a Isabel Díaz Ayuso. Si suben en las encuestas del Partido Popular es por Isabel Díaz Ayuso, no por Almeida, no por Pablo Casado. El Partido Popular se equivoca de pleno. Este es el editorial que ofrece el periódico ABC. El segundo titular del periódico. Escrivá propone subir un 0,5% las cotizaciones para hacer frente a las pensiones del baby boom. En lugar de ajustar el gasto, pretende elevar los impuestos al empleo. Se aplicará a partir de 2023 y al menos durará una década. Estos son los titulares de ABC. Más información, abc.es. Por último, llegamos al periódico La Vanguardia. Escrivá plantea cotizar más para ganar la pensión a los baby boomers. La reforma de la seguridad social. La propuesta implica una subida de la cuota de un 0,5% durante un periodo de 10 años para elevar los ingresos del sistema. Imagen del periódico para las vicepresidentas Díaz y Calviño ayer en el Senado después de la reunión sobre la reforma laboral. Partido Socialista y Podemos acuerdan derogar la reforma laboral del Partido Popular y en deportes el Barça mejora y sigue vivo. El Sevilla pierde frente al Lille y el Villarreal se impone al Young Boys. Barcelona y Villarreal con opciones. Sevilla lo tiene un poquito más complicado. Hoy el turno para el Real Madrid y para el Atlético de Madrid. En 2 minutos, la información deportiva. La Iglesia de la India está en crisis porque la propaganda, la persecución y la pandemia la han golpeado hasta derribarla, aunque no destruirla. Únete a la campaña mundial de Puertas Abiertas en favor de aquellos que no pueden alzar su voz y haz que la verdad de la India salga a la luz, sea conocida y traiga libertad. Ayúdanos a mantener viva la Iglesia en la India. Entra en www.puertasabiertas.org y sé parte de la respuesta. www.puertasabiertas.org. Hola padres y madres, abuelos y abuelas. Hola a todos los que os preocupéis por nosotros, los niños. En los colegios españoles están adoctrinando en ideología de género a muchos niños como yo, sin que sus padres lo sepan. Os necesitamos, queremos que nos ayudéis, queremos que nos protejáis. Nos hablan de sexualidad, nos dicen que debemos experimentar con nuestros cuerpos y que podemos elegir ser chicos o chicas. Pero eso no es lo que mis padres me enseñan en casa y no quiero que se burlen de las creencias de mis padres. Ni mis padres ni mis abuelos son antiguos ni retrógrados, simplemente quieren lo mejor para mí.
La ideología de género nos separa de nuestros padres y ni yo ni ningún niño quiere verse separado de sus padres. Solo es cuestión de tiempo que nos adoctrinen a todos. Nuestro futuro está en juego, los valores de nuestros padres y su libertad para educarnos. No tenemos elección. Debemos frenar el adoctrinamiento en ideología de género en las aulas. Si realmente te preocupan los niños, únete a esta campaña. Donde tú estás, nosotros llegamos. Radio Solidaria. Bienvenidos a la información deportiva. Hablamos de Liga de Campeones. El Fútbol Club Barcelona ha ganado este martes al Dinamo de Kiev por 0-1 en el Olimpijski de la capital ucraniana gracias a un solitario gol de Ansu Fati en un partido gris y sin brillo, pero bien solventado por un equipo blaugrana que obtiene una vida extra en esta Liga de Campeones y pasa a ser segundo del grupo y a depender de sí mismo. No será un partido para sentar cátedra ni para pasarlo en vídeo, para repasar las delicias del juego del equipo culé. Más bien lo contrario, hubo errores defensivos que esta vez no se tradujeron en gol del rival. Los blaugranas hicieron los deberes y regresarán de la fría Kiev con los 3 puntos de oro que iban a buscar. La próxima jornada, Fútbol Club Barcelona-Benfica, que es el tercer clasificado y que ayer salió goleado del Allianz Arena. Bayern de Múnich 5, Benfica 2. Victoria importante del Fútbol Club Barcelona, victoria importante también del Villarreal que sueña con los octavos. El Villarreal consiguió este martes un triunfo de muchos quilates para esclarecer su futuro en la Liga de Campeones después de imponerse al Young Boys por 2-0 en la cuarta jornada de la fase de grupos gracias a los goles de Etienne Capoue y Arnaud Danjuma. Una victoria que permite al submarino amarillo auparse al liderato del Grupo F y a olvidar su irregular trayectoria en la Liga. El Villarreal sueña con los octavos, titular que nos ofrecen los periódicos nacionales. Malas noticias para el Sevilla. Se complicó su futuro en la Liga de Campeones tras caer este martes en el Ramón Sánchez Pizjuán por 1-2 ante el Lille francés, resultado que le deja como colista de su grupo con opciones todavía de clasificación, pero obligado a ganar los 2 partidos que le quedan. El conjunto hispalense esperaba sumar su primer triunfo en la fase de grupos tras 3 empates en la primera vuelta, pero no se alejó de su imagen europea poco brillante y ni siquiera en jugar ante su público ni por ir por delante en el marcador le ayudaron para sacar estos 3 puntos. Los sevillistas se quedan solo con 3 puntos, a 4 del Salzburgo y a 2 del Wolfsburgo. La noticia negativa es que el Lille también ha conseguido la victoria. Lo hizo en el día de ayer frente al Sevilla y el conjunto andaluz cae, víctima de sus errores tras un gris partido para quedarse colista de su grupo. Todavía hay opciones de clasificarse, pero tiene que ganar los 2 últimos partidos y la verdad que serán partidos muy complicados. Hoy estaremos muy pendientes de la previa del Real Madrid-Shakhtar Donetsk a partir de las 7 menos cuarto y a partir de las 9 tendremos el partidazo. Liverpool-Atlético de Madrid. Esto es lo que nos deja el fútbol. Muy pendientes también de la jornada de la Liga de la Liga Europa, con presencia española también. Real Sociedad y Betis disputan mañana jueves sus partidos. 2 equipos que están haciendo los deberes y están haciendo una temporada magnífica, no solo en Liga Europa, sino también en la Liga. Vuelve la Euroliga también con equipos españoles. Olimpia Milano-Barcelona mañana a partir de las 8:30 y tenemos un partidazo. Baskonia Maccabi de Tel Aviv el viernes a las 8:30 y a las 9 menos cuarto Bayern de Múnich Real Madrid. Partidos clave para los equipos españoles, sobre todo para Baskonia, que necesita ganar. Si pierde, su futuro en esta competición está muy complicado. Por su parte, Barcelona y Real Madrid pueden ganar sus partidos, rivales también complicados. El Real Madrid viaja a Alemania, el Barcelona a Italia. 2 favoritos para la Euroliga, Bayern y Olimpia de Milano. Lo van a tener difícil Barcelona y Real Madrid, pero
para mí son los dos favoritos. Además, son el primero y el segundo clasificado de la competición. Así que apoyar a los equipos españoles en esta competición de la Euroliga. Si se produce alguna noticia interesante de fútbol, baloncesto u otro deporte, en esta sección os lo vamos a presentar. Escuchas Radio Solidaria. Y ahora les dejamos con alguien que viene pisando fuerte. Cuando conduzcas bajo la lluvia, pisa el freno con suavidad para evitar el efecto aquaplaning. Enciende las luces y aumenta la distancia de seguridad. Porque en invierno se conduce de otra manera, adapta tu conducción a la lluvia. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Queremos terminar este espacio de actualidad con la previsión del tiempo. De lunes a viernes, a través de los servicios informativos del Tiempo en el Español, recibimos la visita de Sofía Negrín. Bienvenidos a la previsión del tiempo en el Español. Este miércoles, lluvias y chubascos más intensos y persistentes en el área cantábrica, Pirineos y en Galicia. En el sur del país, cielos nubosos con precipitaciones menos probables e intensas en el litoral mediterráneo y en Almería. Tienden a remitir por la tarde, temperaturas en descenso. Se esperan rachas de viento fuertes que serán muy fuertes en cotas altas orientales. Este peninsular, predominio de cielo nuboso la primera mitad del día, sin descartar precipitaciones dispersas y ocasionales en el tercio norte, tendiendo a poco nuboso por la tarde. Temperaturas en descenso y viento moderado. Noreste del país, cielo nuboso con apertura de claros a últimas horas. Precipitaciones, cota de nieve que baja hasta los 1.200 metros. Temperaturas en descenso. En el Ampurdán y en el sur de Tarragona, viento moderado con intervalos fuertes a últimas horas y en el resto variable flojo. Centro del país nuboso, con precipitaciones débiles a primeras horas, temperaturas en descenso, heladas en la Sierra de Madrid y el viento será flojo con intervalos más intensos. Norte del país cubierto, precipitaciones que serán menos probables e intensas cuanto más al sur. En el litoral podrían ser localmente persistentes e ir acompañadas de alguna tormenta ocasional, temperaturas en descenso y se esperan heladas débiles en zonas altas. Archipiélago balear, cielo nuboso, con precipitaciones que podrían ir acompañadas de tormenta, temperaturas en descenso y algún intervalo de viento fuerte. En Ceuta y Melilla, cielos nubosos con precipitaciones de madrugada, tendiendo a disminuir la nubosidad de las precipitaciones por la mañana, temperaturas en descenso y vientos de poniente ocasionalmente fuertes. Y en Canarias, intervalos nubosos con probables lluvias débiles en Lanzarote, Fuerteventura y norte de las islas de mayor relieve. En el resto despejado, mínimas sin cambios o ligero ascenso y máximas sin cambios o en ligero descenso. Viento moderado del norte en las islas orientales y del nordeste en las occidentales. Hasta aquí la previsión del tiempo en el Español. Radio Solidaria, tu radio amiga. Proyecto de apadrinamiento de hogares. Con tu ayuda puedes contribuir de una forma muy eficaz en el sostenimiento del hogar. Cada hogar está acondicionado y habilitado para dar protección y seguridad a cada niño. El orden, la disciplina, el esfuerzo, la dedicación y, por encima de todo, el amor son las herramientas para que los niños sientan el calor de un hogar y el afecto de una gran familia. Remar FP. El Centro de Formación Remar FP te ofrece cursos de formación para el empleo en modalidad de teleformación. Son cursos totalmente gratuitos que ampliarán tus conocimientos y tu currículum. En estos recibirás clases online y el material de estudio necesario para formarte. Aprovecha, infórmate ya de los cursos disponibles en nuestra página web fp.ongremar.es o en el teléfono 722 562 361. También, si prefieres, puedes enviarnos un email al correo formacioncampusvirtual@remar.org. 11 letras, 2 palabras, un sentimiento. Tengo hambre. Cientos de familias pasan hambre. Tú puedes ayudarlos. Comedores Sociales Remar. Colabora o sé voluntario. Tú decides cómo, cuándo y dónde. 902
444 117. Estamos en el camino de una nueva era, en la que alcanzaremos nuestra meta y nos pararemos a meditar. ¿Por qué llenábamos con nuestra imprudencia los cementerios y los hospitales? ¿Por qué nos hacían falta radares y alcoholímetros? ¿Por qué no sabíamos convivir ni respetar la vida? Algún día, los accidentes serán cosa del pasado. Gobierno de España. Muy buenos días, son las 9, son las 8 en las Islas Canarias. Bienvenidos a la programación de Radio Solidaria en este miércoles 3 de noviembre. En unos minutos vamos a recibir la visita del Pastor Mao con la serie Love, una serie que hemos iniciado hace unas semanitas y que vamos a continuar en esta mañana, hoy con la parte número 11. Recuerda esta serie Love, que significa leo, oro, visiono y espero. En unos minutos también tendremos a un profeta menor con nosotros. A partir de las 9:30 nos metemos en la máquina del tiempo, viajamos al Antiguo Testamento para encontrarnos con Miqueas. Hay muchos versículos que hemos leído sobre este profeta, pero vamos a indagar un poquito en su vida. ¿Quién era? ¿Quién fue este profeta Miqueas? ¿Por qué el libro del profeta Miqueas es especial? ¿Por qué se escribió el libro del profeta Miqueas? ¿Y cuál es la historia del libro del profeta Miqueas? En unos minutos te lo vamos a presentar. Ahora os dejamos en buena compañía. Estíbaliz Andino nos presenta la palabra para hoy. Encuentre este y otros podcasts de nuestra programación en radiosolidaria.com. La palabra para ti hoy. Enfócate en lo bueno. Piensa en cosas que son dignas de elogio. Filipenses 4:8. Seamos realistas. No tenemos que buscar muy lejos para encontrar cosas de las que quejarnos. Dios colocó a Adán y Eva en el jardín del paraíso donde tenían todo lo que necesitaban para ser felices. Pero ellos, ¿en qué se enfocaron? En el único árbol que no podían tener. Dios dividió milagrosamente el Mar Rojo, guió a los israelitas a través del desierto y proporcionó comida del cielo todos los días para que nunca pasaran hambre. ¿Y acaso ellos lo apreciaron? Sí, por un tiempo. Ellos cantaron su alabanza, pero pronto olvidaron lo que Dios había hecho. Salmo 106, versículos 12 y 13. Por eso Pablo escribe: fija tus pensamientos en lo que es verdadero, honorable, justo, puro, hermoso y admirable. Piensa en cosas excelentes y dignas de alabanza. Entonces el Dios de paz estará contigo. Filipenses 4, versículos 8 y 9. El general Robbie Risner describió los 7 años que pasó como prisionero de guerra en un campo vietnamita como la excelencia de la desesperación. Pero sobrevivió. ¿Cómo? Sacó la tapa del desagüe del suelo de su celda y vio una brizna de hierba solitaria, la única pizca de color en su mundo gris, llamándolo una transfusión de sangre para el alma. Risner comenzó cada día en oración, acostado en el suelo con la cabeza hacia abajo, enfocándose en esa única brizna de hierba. Cuando las cosas no van bien en tu vida tienes que elegir en qué enfocarte. Miedo o fe, desesperación o esperanza, problemas o soluciones, incluso cuando el problema no se resuelve a tu gusto. Cuando te enfocas en Dios, Él eleva tus pensamientos por encima de las circunstancias y te da paz en medio de la tormenta. Enfócate en lo bueno. Esto ha sido la palabra para ti hoy.
you reach out your hand, but you reach out your hand. Yo lo sé, yo te necesito, es la traducción de este tema musical de Ryan Ellis. Con él iniciamos Amigos en este miércoles 3 de noviembre. Damos gracias también a Estíbaliz Andino por ese espacio, La Palabra para hoy. En unos minutos estará disponible en iVoox. Y para los oyentes que os hayáis perdido el espacio Vitaminas para el Alma con Carlos Reich, a partir de las 11 ya lo tenéis disponible en radiosolidaria.com. Continuamos con buena música. Antes de ofreceros a Erlin, vamos con unos breves consejos publicitarios de la Dirección General de Tráfico. Veo que no has tocado la radio. No, hombre. Bien hecho. Gracias. Porque distraído, hay cosas que no ves. Es que no lo ves. A tu lado vamos todos. Dirección General de Tráfico. Precaución en las carreteras, los que cogéis los vehículos. Ya sabéis que Sofía Negrín nos ha compartido la previsión del tiempo y hay lluvias en el norte del país, en la zona de Galicia, en la zona incluso del Principado de Asturias. Esas lluvias se van a extender incluso a las Islas Baleares, también a Andalucía y a Cataluña. ¿Qué decir del centro del país con esas bajas temperaturas que vamos a tener en las próximas horas? Toca abrigarse, toca sacar el paraguas, toca tener precaución al volante. Can you feel me breathing?
El pastor Mao ya está aquí con nosotros para presentarnos este espacio a puerta cerrada. Hola, muy buenos días, yo soy el pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Reciban un saludo muy cordial en este día con todo mi corazón, pidiéndole a Dios, como siempre en las mañanas, nuestra oración, que nos ubique en el lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado, con la palabra oportuna, y que llene nuestro corazón de su paz y de su dirección, para que podamos hacer su buena, perfecta y agradable voluntad de manera práctica en el día de hoy. Esta mañana me levanté pensando en la corrección, o en la disciplina que en algún momento de nuestras vidas vivimos. Personalmente, cuando fui adolescente, vivía de disciplina en disciplina. Por no hacer las cosas bien, el estado natural mío era estar disciplinado. Y aunque no me gustara y no lo disfrutara en el momento, hoy debo decir que gracias a eso, puedo estar viviendo una vida como la que vivo hoy. En su momento no entendía, criticaba, me ponía de mal genio, no sabía por qué estaba pasando. Yo creo que muchas veces estamos en la posición del que disciplina, corrige, y en la posición del disciplinado y corregido. Mira, nuestro tag del mes es Love. Ahí quiere decir que estamos leyendo, orando, visionando y esperando. Y cuando pensamos en amor, también, definitivamente debemos pensar en la corrección o en la disciplina. Y sabes, la disciplina de Dios tiene un propósito. Su corrección tiene un motivo. Cuando estamos viviendo la disciplina en Dios, no terminamos siendo los mismos, sino que su disciplina o su corrección nos transforma. Por favor, escribe esto, nos transforma. Tengamos en cuenta algo importante que sucedió en el episodio de Lucas, capítulo 9, versos 51 al 56, que estamos metidos ahí esta semana, que a pesar de la equivocación de Juan y Santiago, porque la embarraron, Jesús no los sacó de su equipo. Aunque él estaba viendo el corazón de Juan y de Santiago, Jesús siguió con ellos en su equipo. La pregunta es si tú hubieras seguido con este tipo de gente allí trabajando contigo. En el verso 56 dice claramente, y siguieron su camino a otra aldea. Jesús no insistió en entrar en Samaria y tampoco retiró de su lado a Juan y a Santiago, aun viendo lo que ellos sentían. La pregunta es, ¿seguirías con gente a tu lado que de repente quiso eliminar a otras personas? Jesús estaba trabajando en el corazón de Juan y Santiago, esta es la diferencia. Por esa razón no los quitó de su lado, por esa razón no los desplazó, ni los dejó en el camino botados, aún viendo quiénes eran. Esto para aprender a liderar desde Jesús, desde cómo Él lo hacía. Y es que debemos trabajar y seguir caminando con la gente que Dios puso a nuestro lado. Jesús no tenía solo a los hijos del trueno, sino que tenía a un Pedro, a un Simón el Celote, a un Judas, a un Tomás, y todos ellos llenos de errores, con muchas cosas por cambiar. Pero ¿sabes algo? Y quiero que esto lo escribas en letra negrilla y grande en tu corazón. Jesús no se da por vencido contigo. Lo repito, Jesús no se da por vencido contigo. El Señor Jesús sigue trabajando en nuestros corazones, aunque fallemos, aunque nos equivoquemos, pase lo que pase. El Señor no descansará, jamás dejará de trabajar en tu corazón. Mira, no importa cuánto tiempo se tome tu transformación. Yo creo que Él está dispuesto a hacerlo y no interesa qué tenga que suceder. El Señor Jesús estará a la espera de ver lo mejor de ti. Mis queridos amigos, sí se puede cambiar. Hablo con aquellos que piensan que nunca podrán ser mejores, con aquellos que creen que jamás cambiarán y que no es posible mejorar. Mis queridos amigos, sí se puede cambiar. El Señor está trabajando y no te dejará. Yo creo que estamos o en obra negra, o en obra gris, o en obra blanca. De lo que sí estoy seguro es que el Señor está trabajando y no va a descansar hasta ver su obra perfecta en nuestros corazones. Lo digo porque Jesús siguió caminando con Juan hasta convertirlo en su discípulo amado. Y también es importante ver cómo Juan siguió caminando con el Señor a pesar que lo reprendió, que lo corrigió y que le llamó la atención. Lo digo porque hay gente que no soporta un llamado de atención, una corrección, y se van porque lo toman como algo personal, ignorando que tiene que ver con la formación del ser y no con molestarle la vida, con señalarle o con criticarle. Lo peor que podemos hacer, ¿sabes qué? Es salir corriendo, huyendo de la casa o del trabajo o de la iglesia o del lugar donde Dios nos puso porque te llamaron la atención. Yo puedo recordar claramente 2 o 3 ocasiones cuando me volé de la casa porque me regañaron, porque me corrigieron, porque me metieron en disciplina. Finalmente regresé, como dicen coloquialmente, con el rabo entre las patas, pidiendo perdón, llorando, arrepentido, sin saber que lo peor que me podía pasar era huir. Mira, las correcciones o llamados de atención nos ayudan a crecer, a madurar. Si lo tomamos de parte de Dios en su amor, si entendemos que todo es para nuestro bien, entonces vamos a estar dispuestos a soportar la corrección. Yo creo que el verdadero amor no deja las cosas como están.
sino que siempre las va a corregir. Porque dejarnos así como estamos nos perjudica. Y escucha, lo dijimos comenzando nuestra serie, el amor de Dios no perjudica. Los cambios más grandes de la vida se hacen desde el amor. Las transformaciones verdaderas de fondo se trabajan desde el amor. Resaltemos entonces a Juan como alguien que no se dejó formar, alguien que se dejó formar, que se dejó corregir, alguien que se convirtió poco a poco en el discípulo amado de Jesús, como lo dice Juan 20:20. Escucha esto. Volviéndose Pedro, vio que lo seguía el discípulo a quien amaba Jesús, y él mismo en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es este que me ha de entregar? Así que este es el discípulo amado. En la última cena terminó recostado al lado de Jesús. Me encanta leer esto. Terminó recostado al lado de Jesús. Y creo que Jesús no lo amaba por encima del resto, sino que Juan se hizo amar más que todos los demás. Pregúntatelo, piénsalo un instante. Cuando alguien se deja corregir, se deja amar. Esto suena raro para mucha gente. Cuando alguien se deja corregir, se deja amar. Aprende a amar. Sin duda, yo pienso que no solo Dios nos ama cuando nos corrige, cuando la corrección está vista desde el punto de vista de la enseñanza. Yo creo que el que es corregido aprende a ser amado, y el que corrige aprende a amar al otro. ¿Sabes una cosa? Toda la corrección está hecha para nuestro bien. Estamos hablando esta semana al respecto de la corrección. Cómo Juan llegó a ser el discípulo amado, porque se dejó amar, se dejó corregir. Porque Juan dejó que Jesús lo llevara y lo convirtiera y lo transformara en otra persona. Yo creo que el Espíritu Santo está haciendo una obra en estos días, en nuestros corazones. Nos está transformando en un mejor padre, en un mejor hijo, en un mejor ciudadano, en un mejor jefe, en un mejor líder, en un mejor hombre y mujer de Dios. Él nos está transformando. Por lo tanto, mis queridos, no huyamos de la corrección. Dejemos que Dios nos corrija. Lo está haciendo con amor para que crezcamos y salgamos adelante y seamos otras personas de aquí hacia allá. Le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos dé entendimiento de todo lo que estamos hablando en estos días, que nos ayude a crecer, a madurar, a leer, a orar, a visionar y a esperar. Soy el Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Que pases un día súper extraordinario. Chao. Y esta es la parte número 11. Hemos iniciado esta serie Love, que en sus siglas significa leo, oro, visiono y espero. Este espacio lo vamos a compartir en unos minutos a través del grupo de amigos en Telegram, ¿vale? Ahora mismo invitamos también a los oyentes a que nos escriban un WhatsApp, a que nos escriban un mensaje y con mucho gusto os compartimos este espacio. En unos minutos estaremos con el personaje bíblico para este miércoles. Viajamos al Antiguo Testamento y nos vamos a encontrar con un profeta menor. Hoy en Radio Solidaria, Miqueas.
los mares, abre los cielos, mueves montañas, hoy te puedo ver. Veo tus ángeles cantando. Abre los mares, abre los cielos, mueves montañas, hoy te puedo ver. Veo tus ángeles cantando. Abre los mares, abre los cielos, mueves montañas, hoy te puedo ver. Veo tus ángeles cantando. Ahora puedes ser solidario y cuidar el medio ambiente. Deja tus tapones de plástico en cualquiera de las iglesias Cuerpo de Cristo en Madrid, oficinas o rastros de remar, para beneficio de los comedores sociales y ayudar con el reciclaje. Contáctanos en el 918-788-719 o mándanos un mensaje por WhatsApp al 680-558-249. Ramón Ubillos presenta su nuevo libro De Adán a Jesús, un libro de estudio imprescindible para conocer y entender los tiempos bíblicos pasados, presentes y futuros. Lo encuentras en librerialosolivos.com. ¿Necesitas cambiar las lonas de tu fachada? ¿Quién dijo que la calidad y el buen precio no pueden ir de la mano? En Visualprint te ofrecemos un gran abanico de posibilidades y opciones para ti y tu negocio. Impresión digital pequeño y gran formato, rotulación, serigrafía, cartelería y todo tipo de merchandising. Llámanos al 673-787-994 o visítanos en visualprint.es. Visualprint, si lo imaginas, lo hacemos realidad. Manos que roban. Manos que hieren. Manos que matan. Manos que dan. Manos que protegen. Manos de amor. Tus manos tienen vida. Cuando abres tus manos, abres tu corazón. Cuando extiendes tus manos, les amas. Apadrina un niño. Proyecto de apadrinamiento PAN. 18 euros al mes es realmente poco. Llámanos al 606-958-000. Solidaridad, cultura, valores y principios cristianos, cine, noticias, deportes y más en Radio Solidaria. Si la escuchas, te enriqueces. Sin publicidad ni subvenciones. Tú puedes colaborar con 10 euros al mes y seguiremos lanzando vida y siendo mensajeros de esperanza. Teléfono 607
824-824. La Iglesia Cuerpo de Cristo en Alicante te invita a sus campañas evangelísticas. Serán los días 12 y 13 de noviembre a las 6:30 de la tarde en el Paseo Marítimo de la Concha. Contaremos con la participación de Miguel Díez en la predicación de la palabra. No te pierdas este tiempo de bendición. Al día de hoy la gente ya no quiere ver la televisión. ¿Sabes por qué? La mandataria local destacó que esta jornada... Solidaria TV, un canal que edifica con una programación que no está influenciada por todo lo que el mundo quiere ver, sino por lo que el mundo necesita ver. Solidaria TV, sintonízalo ahora en tu TDT. Inspira, expira. Inspira, expira. Eres un flexible junco, mecido por la brisa en la orilla de un río. Solo se oye el sonido del agua. Nada te perturba. Estás en paz. Tus pensamientos fluyen claros y frescos como el agua. La prisa no existe, solo el sosiego. Solo el relax. Y ahora arranca el coche y mete primera. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. En hebreo, el nombre Miqueas significa ¿quién es como el Señor? Esta frase es una exclamación más que una pregunta. El profeta Miqueas proclama que nadie es tan poderoso como el Señor Dios de Israel. Dios juzga a los líderes del mundo y a las naciones que se oponen a él e ignoran su deseo de justicia. Pero curiosamente lo que encontramos también en este libro de Miqueas es que también Jehová, Dios, nuestro Señor, salva a los que confiesan sus pecados y vuelven a Él. Lo puedes leer en este libro de Miqueas, capítulo 7, verso 9. Lo puedes leer en el versículo 18 y 19 también de este capítulo 7. A Miqueas no le importaba provenir de un pequeño pueblo rural. Tenía valor para reprochar a los líderes de las capitales de Israel y de Judá. Su valor era tan grande que aún seguía siendo famoso 100 años más tarde, en la época del profeta Jeremías. Lo puedes leer en Jeremías capítulo 26, verso 18. Hay un pasaje muy conocido de este libro de Miqueas, lo puedes encontrar en el capítulo 5, versículo 2 en adelante. Se ha convertido en uno de los más importantes para nosotros. En él se habla sobre un pastor de Belén que cuidará a sus ovejas, es decir, a su pueblo, y que establecerá la paz en el mundo. El autor del Evangelio de Mateo identificó a Jesús de Nazaret como este pastor. ¿Por qué se escribió el libro del profeta Miqueas? El Señor había hecho pactos con los antepasados del pueblo de Israel, es decir, con Abraham y Jacob. Lo puedes leer en Génesis capítulo 12, también en Génesis capítulo 15, en Génesis capítulo 35. Dios también había hecho pacto con Moisés. Lo puedes leer en Éxodo capítulo 3 y en Deuteronomio capítulo 5. Dios prometió bendecir a Israel con tierra y con muchos descendientes si le rendían culto solamente a él, si obedecían su ley. Miqueas en este libro proclama que muchos del pueblo de Dios se habían alejado de la ley de Dios y estaban en peligro de perder sus promesas. Los mensajes del libro estaban dirigidos especialmente a Samaria, que era la capital del reino del norte en Israel, y a Jerusalén, que era la capital del reino del sur, Judá. Y en vez de adorar y obedecer al Señor, los líderes y los habitantes de estas ciudades adoraron a otros dioses. Y además, como está pasando hoy en día con los grandes gobiernos, con los grandes países, robaron a los pobres, engañaron. Por eso el Señor iba a castigar a Israel y a Judá.
Miqueas anunció también que Dios rescataría a su pueblo. Dios haría que regresaran a su patria para adorarlo nuevamente en Jerusalén. Lo puedes leer en Miqueas capítulo 4, versos del 1 al 13. Iba a elegir un líder que los iba a cuidar como un pastor y también iba a establecer la paz. Miqueas capítulo 5, versículo 2 en adelante. Miqueas comparte una esperanza con el profeta Isaías, según la cual, un día, la ley del Señor sería obedecida por todas las naciones de la tierra, y todas las armas de guerra serían transformadas en arados, en hoces. Aunque el pueblo de Dios había sufrido en manos de naciones como Asiria y Babilonia, el Señor perdonaría a Israel y iba a renovar las promesas que hizo con sus antepasados. Este es el mensaje que quiere transmitir Miqueas con este libro. Ahora bien, ¿cuál es la historia de este libro? ¿Cuál es la historia del profeta Miqueas? Miqueas provenía de un pequeño pueblo rural llamado Moreset, ubicado aproximadamente a 25 millas al suroeste de Jerusalén. Miqueas predicó durante el tiempo de los reyes de Judá, Jotam, Ahaz y Ezequías. También reprochó a los líderes de Samaria y Jerusalén repitiendo las advertencias de los profetas que lo iban a preceder, que en este caso serían Amós y Oseas. Los líderes y los habitantes de Samaria serían juzgados por adorar a otros dioses y tratar injustamente a los pobres. Puedes leerlo en Oseas capítulo 2, verso 2 en adelante, en Amós capítulo 5, verso 10 y en Miqueas capítulo 1, verso 2 en adelante. Estas advertencias se cumplieron cuando Asiria invadió a Israel y conquistó Samaria. Muchas de las personas del reino del norte fueron obligadas a dejar sus tierras, a vivir en otras partes del imperio asirio. Miqueas advirtió a los líderes de Jerusalén que sufrirían un castigo similar, ya que estaban cometiendo los mismos errores. Puedes leerlo en Miqueas capítulo 1, verso 8 en adelante. Los asirios invadieron la región natal de Miqueas, Moreset, destrozaron muchas ciudades de Judá, y Jerusalén fue rodeada, pero escapó a la destrucción cuando el rey Ezequías pidió la ayuda a Dios. En el año 586, otro enemigo, y de los grandes, Babilonia, capturaría Jerusalén y muchos de sus ciudadanos fueron llevados cautivos a Babilonia. Te invito a que leas el segundo libro de Reyes, capítulo 25, verso 1 en adelante. La destrucción de Samaria y Jerusalén, sin embargo, no era la última palabra que Dios enviaba a través de Miqueas. A pesar de que Dios actuaba como juez, se preocupaba por su pueblo. Un día el pueblo volvería a Jerusalén y adoraría al Señor en el templo, y un nuevo líder los iba a conducir a Dios como un pastor fiel. Establecería un tiempo de paz. En el año 539, los persas conquistaron a Babilonia y permitieron que muchos judíos regresaran a reconstruir Jerusalén, el templo. El nuevo templo fue dedicado en el año 515 a.C. Puedes leerlo en Esdras capítulo 6. Las palabras de esperanza de Miqueas hacen eco de las grandes promesas de los profetas de Israel: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Zacarías. Las profecías de Miqueas intercalan con esos mensajes de fatalidad, pero también de esperanza. Muchos expertos señalan similitudes en el mensaje de Miqueas y de Isaías. De esto ya te hemos hablado en el espacio El Libro de la Vida, cuando hablamos de este libro de Miqueas. Se puede dividir en varios grupos. Del capítulo 1 al capítulo 3, mensajes de juicio contra Israel y Judá. Del capítulo 4 al capítulo 5, mensajes de esperanza para el pueblo de Dios. Del capítulo 6 al capítulo 7, el Señor pone al pueblo de Israel en juicio por sus pecados. Y del capítulo 7 al capítulo 8, el Señor perdona a quienes confiesan sus pecados. Miqueas con este libro anuncia el juicio del Señor contra Israel y contra Judá, y sus líderes han permitido la adoración de ídolos y han hecho caso omiso al deseo de Dios por la justicia.
Por eso Dios utilizará ejércitos enemigos para destruir a Samaria y a Jerusalén, y los líderes sentirán el mismo dolor y la misma impotencia que han causado a su propia gente. Hay un mensaje de esperanza en el capítulo 2, versos 12 y 13. Proclama que los que sobrevivan los días del juicio serán reunidos de nuevo como pueblo de Dios. Miqueas promete que en el futuro personas de todo el mundo van a adorar al Señor en Jerusalén, y la paz vendrá cuando se viva según la ley de Dios. El pueblo de Dios regresará a Judá y va a reconstruir la ciudad después de un tiempo de castigo, y Dios nombrará un rey para cuidar de su pueblo y establecer la paz. Los enemigos serán derrotados y los ídolos serán destruidos. Por último, el Señor Dios invita al pueblo de Israel a explicar sus malas acciones, a confesar sus pecados. Se han olvidado de cómo el Señor los salvó en el pasado y ahora están pecando contra Dios, olvidando lo que es correcto y lo que Dios quiere. Puedes leerlo en Miqueas capítulo 6, verso 8. Jerusalén y sus habitantes serán castigados. Miqueas capítulo 6, verso 16. Pero Miqueas tiene la esperanza de que Dios cuidará y escuchará las oraciones de su pueblo. Miqueas capítulo 7, verso 7. Hay una aplicación práctica que Miqueas nos quiere dar en este día. El Señor, por medio del profeta, condena a los gobernantes de Israel, a los sacerdotes, a los profetas por las injusticias que estaban cometiendo, y por eso el juicio de Dios vendría sobre ellos. Hay un pasaje que dice que el juicio de Dios va a venir primero sobre la casa, ¿no? La casa de Dios. Por ahí empezará el juicio. Dios les había revelado lo que Él quería de su pueblo. Miqueas capítulo 6, verso 6. El pueblo de Israel estaba practicando una religión vana. Hacían sacrificios, hacían holocaustos. Creían que eso es todo lo que Dios quería de ellos, cumplir ritos religiosos sin importar la forma como ellos vivían, pero no era así. El Señor les declara que más que sacrificios, más que cumplir con los ritos religiosos, Él quiere que su pueblo practique 3 cosas: justicia, misericordia, humildad, cosa que hoy en día, en este mundo, no estamos viendo. Dime tú qué país promueve la justicia, la misericordia, la humildad. De nada servían los sacrificios y los ritos si la vida de las personas no agradaba a Dios. Para nosotros, este mensaje es de gran valor y hoy en día está vivo. Tenemos que reconocer que Dios no quiere que nos volvamos religiosos, viviendo un cristianismo de iglesia, de templo, que nuestras acciones no reflejan el carácter de Dios. Muchas veces nuestra vida no refleja ni siquiera el amor de Dios hacia nuestro prójimo. No reflejamos amor hacia los demás. No tenemos misericordia de los demás. No somos humildes ante los demás. No somos justos. No practicamos la justicia. Esto es lo que Dios quiere que su pueblo practique: justicia, misericordia, humildad. Miqueas también nos da una lección porque había pecados en el pueblo de Dios. Israel estaba haciendo todo lo contrario de lo que el Señor les había pedido. Y si tú analizas este libro de Miqueas, puedes ver que en todo el libro el Señor les muestra los pecados que estaban cometiendo a pesar de que Él ya les había declarado lo que quería de ellos. Los que gobernaban estaban obrando injustamente en contra de su pueblo. Esto lo vemos hoy en día. Miqueas capítulo 2, versículos 1 y 2. También lo puedes leer en Miqueas capítulo 3, versos 1 y 3. Los gobernantes de Israel, los que estaban en el poder, se estaban aprovechando del pueblo, oprimiéndolo, robándole, obrando corruptamente. Como dice el capítulo 3, se estaban comiendo al pueblo. Y cuando uno escucha estas palabras, opresión, robo, corrupción, uno piensa en diferentes gobiernos, ¿verdad? En diferentes países, en diferentes gobernantes.
Lo que vivió Miqueas, lo que estaba viviendo el pueblo de Dios en esa época, hoy en día se está viviendo también en este mundo. En el continente americano, aquí en Europa, en el continente africano, en Asia, en Oceanía, en todo el mundo. Los gobernantes se están aprovechando del pueblo. Esto no es nuevo, ya Miqueas lo estaba viviendo en esa época. Estaban obrando injustamente en contra de su pueblo. Y luego los gobernantes querían el apoyo del pueblo. Es como las votaciones que se presentan en cada país, ¿verdad? Los gobiernos quieren votos, pero luego los gobernantes de todo lo que prometen no hacen nada, no cumplen nada. Y oprimen al pueblo. Roban al pueblo. Obran corruptamente, como dice Miqueas en este capítulo 2 y en este capítulo 3. Pero ¿sabes una cosa? Dios no es indiferente al clamor de su pueblo que sufre injusticias, ni es indiferente con el accionar de aquellos que Él ha puesto para gobernar. Si tú analizas, por ejemplo, la Biblia, esa nueva versión internacional, en el versículo 4 dice el juicio de los gobernantes corruptos. Así lo titula esta traducción. Llegará el juicio de Dios y tenemos un Dios justo. Clama a Dios por justicia en tu familia, en tu iglesia, en tu país, en tu nación. Y el Señor hará justicia, por supuesto. Que no piensen los gobernantes que van a salir de rositas. Llegará el castigo, llegará el juicio de Dios sobre sus vidas. Y luego será el llanto, el crujir de dientes. ¿Qué podemos encontrar también en este libro de Miqueas? Al igual que los gobernantes estaban obrando injustamente en contra de su pueblo, los profetas y los sacerdotes, es decir, los que eran escogidos, los que, entre comillas, tenían que guiar al pueblo hacia los caminos de Dios, también estaban contaminados, también estaban en corrupción. Miqueas capítulo 3, verso 5. Lo puedes leer también en el versículo 11. Los profetas y los sacerdotes también se contaminaron de la corrupción. Es decir, que la corrupción, el robo, la opresión también puede llegar a la iglesia. Y no voy a mencionar iglesias en concreto, pero sabemos de algunas importantes. Los profetas estaban profetizando cosas buenas a los que le daban alimento, a los que les daban dinero, pero a los que no les daban nada, les proclamaban guerra, les profetizaban calamidades. Igualmente los sacerdotes estaban poniendo precio a la palabra de Dios. Hoy las iglesias son lugares de mercadeo. De esto ya hemos hablado. Hay una, entre comillas, pastora que empezó a utilizar al pueblo, a los miembros de la iglesia. Quiero que en esta cesta dejéis $1,000, en esta $500, y si no tienes este dinero, tú no vengas a echar la ofrenda. Convirtiendo la iglesia en un mercadeo. En la época de Miqueas, los profetas profetizaban cosas buenas a los que le daban alimento, a los que les daban dinero. Pero al resto, por no dar dinero, por no ofrendar, va a llegar miseria a tu vida. Miqueas les declara algo muy difícil y muy triste sobre los sacerdotes y los profetas que estaban vendiendo el mensaje de Dios, que estaban poniendo precio a la palabra. No hay respuesta de Dios. Dios ya no les hablará. Clamarán, pero Dios no responderá. En la actualidad hay pastores y predicadores que venden la palabra de Dios. Cobran por predicar. Dan su mensaje pensando en no ofender al que más diezma o al que más apoya la obra. Y esto no debe ser así. La palabra de Dios nos dice, de gracia recibiste, da de gracia. Mateo capítulo 10, verso 8. Y por no alargar más este punto, los comerciantes estaban recibiendo también ganancias injustas. Otro toque de atención de Dios al pueblo a través de Miqueas.
El Señor llama tesoros de impiedad a todas las ganancias de los ricos y los comerciantes que, usando pesas falsas, hablando mentiras, estaban haciendo riquezas injustas. Se estaban aprovechando de la necesidad del pueblo. Y ahora no te estoy hablando de Venezuela o de Cuba, pero podría. No te estoy hablando de varios países del continente africano, oprimidos por sus gobernantes. El Señor no es indiferente a las ganancias injustas. Él también traerá el juicio y el castigo sobre los que se enriquecen usando la mentira, los que se enriquecen engañando al pueblo. El Señor quiere que tengamos prosperidad, pero no con riquezas injustas. El Señor quiere que no nos falte nada, que seamos prósperos en todo lo que hagamos, que a nuestra vida, que a nuestra familia, que a nuestro ministerio, a nuestro trabajo haya bendición. Pero no quiere que lo consigamos de manera injusta, sino honradamente. Quiere que nos conduzcamos honradamente, como dice la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 11 y 12. ¿Cuántos pastores, cuántos hermanos hacen ganancias injustas? Seguro que conoces alguno, ¿verdad? Y no solo en la iglesia. Gobiernos, incluso personas de renombre, actores, deportistas, cantantes. Esto llega a todo el mundo. La injusticia de la sociedad era un reflejo de las injusticias que se cometían en la familia, como dice Miqueas capítulo 7, versos 5 y 6. La familia es la base de la sociedad y las injusticias que se cometían en la casa estaban viéndose reflejadas ¿dónde? En las injusticias de la sociedad. Dios le dio a su pueblo un mensaje de esperanza. A pesar de los pecados que estaban cometiendo, el Mesías vendría a nacer a este mundo en Belén, a traer paz, a traer justicia. Los pecados de Israel y de Judá merecen juicio y castigo, pero nuestro Dios no quiere la muerte del pecador. Él quiere salvarlo, Él quiere perdonarlo. Y aunque tenga que castigarles por su pecado, el Señor les dará salvación por medio de su Mesías, por medio de Jesús. Y ese no es solamente un mensaje de esperanza para los pecadores de Israel de aquella época, sino para cada uno de nosotros. Hace más de 2000 años esta profecía tuvo su cumplimiento. Jesús nació en Belén para morir en la cruz y para darnos salvación, vida eterna a nosotros los pecadores. Te invito a que leas Juan capítulo 3, verso 16, seguramente ya lo sabes de memoria. Dios está siempre dispuesto a tener misericordia de su pueblo. El libro de Miqueas, a pesar de que está lleno de señalamientos por el pecado de su pueblo, de advertencias del juicio que vendría a causa del pecado, termina de la mejor manera, recordándonos que tenemos un Dios de amor, que está siempre dispuesto a tener misericordia del pecador si nos arrepentimos. Arrepentimiento. Es la palabra que en las últimas semanas estamos compartiendo. Es la palabra que hace unos días nuestro compañero Federico Martínez nos compartía en la iglesia. Arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay conversión. Quizás nos podamos sentir identificados con los pecados del pueblo de Israel. Podemos reconocer que el mensaje de Miqueas no era solo para Israel, sino también para nosotros. Pero también el mensaje de esperanza del libro de Miqueas es para los pecadores de hoy. Dios volverá a tener misericordia de nosotros. Y nosotros hoy podemos decir como dijo Pablo, sed agradecidos. Con todo agradecimiento podemos decir, Dios perdona la maldad. Dios olvida el pecado. El mensaje es muy sencillo. Ven hoy al Señor. Aunque le hayas fallado, Él volverá a tener misericordia de ti y te dará su gracia y su salvación. Así es Dios. Cuando nosotros somos injustos, cuando nosotros somos infieles, cuando nosotros pecamos, Él permanece fiel. Él es justo, Él nos perdona. Acude al Señor. Busca su presencia. Arrepiéntete. Es el mensaje que Miqueas estaba profetizando. Volveos al Señor. Vienen tiempos difíciles, duros, pero el Señor tendrá de nosotros misericordia, porque nos ama. Odia, desprecia el pecado, pero ama al pecador.